trajo a su compañía y nos trajo para que disfrutemos de Él. No hay nada más hermoso que estar a la sombra del Dios Altísimo. No hay lugar más seguro que la presencia del Señor. No hay lugar donde haya mayor firmeza que en los brazos del Señor. Un hombre ateo afirmaba no creer en Dios y tenía todos los recursos bíblicos, sabía más porciones bíblicas que un creyente para poder refutar y argumentar con la Biblia misma que Dios no existía. Hasta que un día Dios, con un amor increíble, vino a convencer su corazón. Este hombre ateo tuvo una pequeña niña y a esta pequeña niña le diagnosticaron cáncer, y un cáncer de los más agresivos. Este hombre ateo, que afirmaba aún con la Biblia misma la no existencia de Dios, en medio de su angustia, de su desespero, un día entró a su cuarto, se puso de rodillas y dijo: Dios, si en verdad existe, te pido que sanes a mi hija. Y aquel ateo, que durante tanto tiempo, años enteros, se había preparado para convencer a todos de que Dios era producto de la imaginación, que Dios era lo que el hombre había inventado para poder sentir tranquila su conciencia, se encuentra de rodillas, donde nadie lo viera, buscando a Dios. Señor, si existes, te pido que sanes a mi hija y me convertiré en un predicador de tu nombre. A los 3 días hicieron exámenes a su hija y estaba completamente sana. Dios, en su misericordia, permitió que su hija enfermase para poder cambiar todo aquel concepto que aquel hombre tenía en su corazón de que Dios no existía. Y ahora este hombre predica y anuncia de que no hay nadie más real que Dios. Y nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana no como el producto de nuestra imaginación, porque tenemos la total certeza de que Dios no es el producto de la imaginación del ser humano. Dios es la máxima realidad del universo. Y si tú y yo nos atrevemos a probar a Dios en nuestra vida, nos daremos cuenta que no hay un ser más extraordinario que el Señor, que puede cambiar nuestra vida y nuestra eternidad. Llega la finalización de año y uno empieza a ver muchos acontecimientos. Todo el mundo a hacer un resumen de lo que pasó en el año, y sobre todo en muchos lugares empiezan a premiar a muchos personajes, aquellas personas que sobresalieron durante todo el año. Empiezan a premiarlos, empiezan a galardonarlos, porque se empieza a hacer un reconocimiento de que hicieron algo diferente que todos los demás. Entonces sacan el deportista del año, premian el equipo que campeonó durante el año, el que alcanzó mayores títulos, premian al jugador que se consideró como el mejor del mundo, le dan premio al que hizo la mejor entrevista periodística, dan premio al empresario del año. Y cuando vemos a estas personas que les hacen o resaltan lo que hicieron y se convierten en personajes o en figuras allá que marcaron una diferencia, estas personas se van convirtiendo como en íconos sobre los cuales los demás ponen la mirada y sobre los cuales los demás ponen su deseo tal vez de querer hacer lo mismo para alcanzarlo. Entonces uno ve que tenemos una atleta que se volvió la campeona mundial y es casi imbatible haciendo el triple salto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Katherine Ibargüen. Entonces
La región de donde es oriunda Catherine y Barwin, todos los niños quieren ser ¿qué? Quieren ser y lograr lo que ella ¿qué? Ha alcanzado. Entonces uno ve que estas personas se van volviendo ¿qué? Como íconos, como referentes, ¿sí o no? Y no solamente como íconos y referentes por lo que hicieron para que los demás lo hagan, sino que ya sus vidas dejan de ser normales, ¿cierto? Todo lo que acontece con ellos se convierte en una noticia, ¿cierto? Si van al centro comercial, entonces cuentan en el noticiero que encontraron a tal personaje en el centro comercial. Si visita algún país, a ese lugar no pasa desapercibido. Si llega, es más, se van convirtiendo en las imágenes promocionales de muchas de las marcas, porque como ese ídolo figura ya, o esa persona sobresalió y tiene unos aspectos que muchos de los seres humanos quieren copiar y seguir, entonces se convierten en la imagen de las marcas para afirmar más el poderío de las marcas a nivel mundial. Entonces uno mira que Cristiano Ronaldo, nombrado el mejor jugador del mundo, y es la referencia de muchas marcas de deporte. Entonces todo el mundo quiere comprar esas marcas porque se convierte en una influencia sobre las demás personas. Y todas estas personas, para cada uno de sus países, se van convirtiendo como en héroes de referencia para nuestro diario vivir, ¿cierto? Muchos han despertado nuevamente su entusiasmo de ser ciclistas, porque surgió Nairo Quintana y está haciendo grandes cosas. Entonces en muchos se ha despertado ese anhelo, y ya vemos a esas personas no como cualquier figura, sino como unos referentes, como personas que rompieron los límites, como personas que marcaron la diferencia, como personas que dejaron huella y nos hicieron una invitación para también poder ser ¿qué? Diferentes. Ahora vaya conmigo a Hebreos, por favor, capítulo número 11. Teniendo este pensamiento en nuestro corazón de cómo todos estos héroes, llamados así porque hicieron algún logro especial dentro de su vida, tuvieron un triunfo, tuvieron un alcance, tuvieron un éxito, encontramos en Hebreos capítulo 11, donde habla acerca de la fe, ¿cierto? La fe, lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro corazón para poder agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar al Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso significa crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe es la que nos lleva a tener la convicción de la existencia de Dios y también del cuidado que Dios tiene de los que ponen su confianza en Él. Y allí en Hebreos capítulo número 11 aparece una lista de personajes que tal vez nosotros pudiéramos llamar, y muchas veces estudiosos bíblicos los han llamado los héroes de la fe, ¿cierto? Personas que sobresalieron porque hubo acontecimientos particulares en sus vidas. Y solamente vamos a nombrar algunos. Ahí en el verso número 4 habla del primer muerto como ser humano que hubo en la faz de la tierra. Un hombre llamado Abel. Recuerdan que su hermano Caín, ¿qué? Lo mató, ¿sí o no? Entonces dentro de esa lista de esos héroes que pudiéramos llamar en esta mañana, ¿aparece quién? Abel. En el verso 5 aparece otro, Enoc. En el verso 7 aparece otro, por la fe, ¿quién? Noé. En el verso 8 aparece otro, ¿quién? Abraham, ¿cierto? Dice en el verso 13, el Señor hace como un detenimiento de esa lista que viene trayendo y dice: conforme a la fe murieron todos estos. Ellos murieron todos con su confianza puesta en ¿quién? Y el Señor dice: sin haber recibido ¿qué? Lo prometido. A lo prometido, a lo que se refiere este versículo, era que ellos murieron sin que aún hubiese venido Jesucristo como Salvador. Ellos murieron creyendo en el que iba a venir.
Y murieron y él todavía no había ¿qué? Venido, pero murieron con la esperanza de que Dios cumple sus promesas, de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, para que cambie de opinión, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Y miren, ¿dónde tenían ellos puesto su corazón? En Dios. Y Dios los mira y dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Y está hablando de quiénes. ¿De quiénes no se avergüenza Dios? De aquellos que pusieron toda su confianza en Él y todo su corazón en Él. Y si seguimos, sigue la lista, pase al versículo número 21, sigue la lista de nombres. Por la fe, Jacob. Y si pasas al verso 22, dice por la fe, José. Verso 23, por la fe, Moisés. Y si pasas ahí a la vueltica al versículo número 31, por la fe, Rahab, que era una mujer prostituta. Verso número 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Y sigue la lista: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como Samuel. ¿Y quiénes más? Y los profetas que por fe. Y empieza uno a ver con admiración la vida de todos estos personajes a los que Dios dejó allí marcados, porque su vida fue especial en las manos de el Señor, en las manos de Dios. Así que esta mañana vamos a hacer con estos personajes en la palabra lo que hacen con esos personajes que son nombrados los personajes del año en una ciudad, en un departamento, en un país y aún en el mundo entero, ¿cierto? Casi siempre después de ser nombrados viene una entrevista. En la entrevista le quieren preguntar cómo lo logró, cómo llegó, cómo lo obtuvo, ¿cierto? Y muchos de los deportistas hablan de sacrificio, hablan de entrenamiento, muchos de esos hablan de su preparación, hablan de que se negaron a muchas cosas, hablan de la dedicación que tuvieron, hablan de desarrollar sus habilidades, hablan de todo esto y finalmente ellos están exponiendo por qué razón fueron mejores que todos los demás. Qué bueno que esta mañana pudiéramos hacerle una entrevista a algunos de estos personajes que aparecen aquí en Hebreos capítulo número 11. A estos a los que el Señor puso en una lista en la que Él también desea colocar tu nombre. Porque particularmente la lista de Hebreos 11 dice: ¿y qué más me daría y cuánto tiempo me gastaría hablando de? Y fíjese que Él no finalizó los nombres, sino que dejó como abierta la lista, porque todavía faltaban muchos por ser incluidos en esa lista. Y si hubieran podido seguir escribiendo, de seguro que esa lista después de los profetas tendría que hablar de Pablo, de Pedro, tendría que hablar de Juan, tendría que hablar de ese leproso que fue sanado juntamente con otros 9, pero que fue el único que volvió a los pies de Cristo. Esa lista seguro tendría que tener a la mujer samaritana. Esa lista seguro tendría que tener aquel criado de Jairo al que el Señor sanó. Esa lista seguro tenía que tener la suegra de Pedro, el Señor la sanó. En esa lista seguro tenía que estar María Magdalena, estaban los hermanos de Jesús. En esa lista tendría que estar José. La lista sería ¿qué? Interminable. Y en esa lista seguro tenía que estar don Octaviano, Gilén, Yamil, doña Isaura, cada uno de los que estamos ¿qué? Aquí.
¿cierto? Pero la historia nuestra se está escribiendo. Nosotros estamos apenas escribiendo la historia de lo que está aconteciendo en nuestras vidas, pero vamos a ver la historia de algunos que ya finalizó, y esos que ya concluyeron, que ya llegaron hasta el final, que como Pablo pueden decir, peleamos la buena batalla de la fe, y por lo demás estamos listos para irnos con el Señor. Entonces, ¿qué tal si al primer personaje que llamáramos era el primer de la lista? ¿Recuerda cuál es? Hebreos capítulo número 11, verso ¿qué? Verso número 4, ¿cierto? Abel. Llamáramos a este personaje y lo presentáramos delante de la iglesia como uno de los héroes de la fe dentro de la Biblia, y pasar. Y vamos a empezar a entrevistar a Abel y a preguntarle a Abel cuál fue su secreto, o sea, cómo lo logró, cómo fue que su vida fue agradable al Señor, cómo fue que el Señor se complació. Es que nada más uno empieza a recordar que el Señor se agradó porque llegó el momento de presentarse delante del Señor, y Abel vino y trajo y puso en las manos de Dios lo que Dios quería, y dice que Dios se agradó de la ofrenda que le presentó Abel. Y de seguro que cualquiera de nosotros le preguntaría a Abel: Abel, ¿cómo hiciste para agradar al Señor? ¿Cómo fue posible que todo lo que hiciste delante del Señor, el Señor se agradara de ello? Y pudiéramos estar ahí, ahí escuchando las preguntas, ¿sí? Pero yo creo que la ventaja de los personajes bíblicos es que ellos no tienen que pensar mucho la respuesta. Y creo que ellos responderían exactamente con la Biblia. ¿Qué fue? O sea, ¿por qué trajiste el cordero? ¿Por qué escogiste el mejor de los corderos? ¿Por qué te tomaste el trabajo de hacer un altar? ¿Por qué lo sacrificaste conforme al modelo del Señor? ¿Por qué derramaste esa sangre? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no te desviaste del camino? Y creo que él mismo nos daría una respuesta en otro versículo bíblico. ¿Qué tal si me acompaña a Filipenses, capítulo número 2? Filipenses, capítulo número 2, versículo número 3. Creo que esta sería la respuesta de Abel. ¿Cómo responderían los que hicieron logros sobre la tierra? Me esforcé, me comprometí, trabajé, es mi talento, es mi don, luché por alcanzar esto. Pero cuando le preguntan a Abel, dice: vea, la verdad es que me da pena que me digan héroe. La verdad es que no acepto en esta mañana que ustedes me miren como alguien diferente a ustedes. Yo, la verdad, no soy un héroe. Si yo pude ofrecerle al Señor el sacrificio que Él pidió, es por este secreto. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena. Así que Él se tiene que parar delante de toda la iglesia, y creo que cuando Él empieza a decir eso, ya no puede permanecer en pie, ya no puede estar continuando esa entrevista de pies, y de pronto lo miramos y está poniéndose de rodillas y está diciendo: yo no soy digno de que se me dé ningún reconocimiento. Yo lo único que puedo decirles esta mañana en esta entrevista es que todo el reconocimiento lo merece. Si yo pude ofrecerle a Dios lo que Él quería, fue porque Él mismo hizo una obra en mí y yo la acepté, y Él me dio la gracia de responder a lo que Él quería que yo hiciera. Porque tal vez si me hubiera tocado decidir, hubiera hecho lo mismo de mi hermano, hubiese traído una ofrenda no grata al Señor. Así que lo único que tengo que decir en esta mañana es que aquí el único digno de recibir todo el honor por lo que yo he hecho es el Señor. Él fue el que puso en mí el deseo, el anhelo.
Y no solamente eso, sino que Él hizo el milagro de que ese anhelo se convirtiera en un hecho, en una realidad dentro de mi vida. Así que creo que se pondría de rodillas, se inclinaría de manera que nadie más lo viera, porque diría: en este escenario de la fe, el único que merece toda la gloria y todo el honor es Él. Y pasa el primer entrevistado, y tal vez muchos se quedaron esperando más. Esperaban mucho más de Él, mucho más de su respuesta. Esperaban que Él dijera algo diferente. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de alguien que empieza a reconocer a Dios en su vida? Que sabe que no se puede enorgullecer de nada, absolutamente de nada. Y eso nos va colocando a nosotros en una posición. ¿Quién puede ser mejor que otro? Nadie. Porque todo lo mejor, ¿cierto? O sea que, amado, si tú puedes orar más que alguien, no te creas mejor, ni con tu oración humilles a otro, ¿cierto? Hay gente que responde así: es que yo sí oro, ¿sí? ¿Sabes por qué tú oras? Porque Él produce Él. Si así no fuera sobre tu vida, tú no orarías, tú no escudriñarías la palabra. Y entonces yo lo que tengo que ver en esas situaciones cuán grande es la misericordia de Dios sobre mi vida. Y si así ha sido Dios conmigo, ¿qué tendría que yo tener como deseo hacia las demás personas? Si yo veo a otro que no ora, ¿qué debiera de tener con él? Un clamor delante del Señor y decirle: Señor, así como has hecho conmigo, haz con este hermano, Señor. Tú hiciste que yo orara cuando yo soy el primer perezoso para orar. A mí es el primero que me da sueño. Yo soy el primero que me ocupo con muchas cosas. Y si lograste que tuviera tiempo para ti, es porque tú produjiste en mí el querer como el hacer. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo humillar a alguien? ¿O cómo hacer sentir a alguien mal? Porque no ora y yo sí oro. Si es la gracia de Dios. Y se imagina a Abel, por eso se fue poniendo de rodillas, por eso se fue humillando y diciendo: no, es que aquí yo no merezco exigir, yo aquí no merezco mostrar nada, yo aquí lo único que tengo es que desaparecer para que todos lo miren aquí, lo miren a Él. Y bueno, ya que Abel quedó ahí postrado y ya no tiene más que decir, pasemos al siguiente personaje. ¿Cuál es el siguiente? Enoc. Y dice la palabra de Enoc que Enoc fue el primer hombre. Enoc fue el primer hombre que la Biblia narra que fue al cielo sin haber visto muerte. Y fue el primer hombre que evidencia en la palabra un testimonio de lo que pronto va a suceder. Que muchos de nosotros, sin ver muerte, vamos a ser llevados al cielo, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la final trompeta del Señor. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios le llevó con él. Fue la vida de Enoc del agrado del Señor. Y cualquiera pudiera preguntarle a Enoc: ¿cómo fue ese momento del rapto? ¿Cuánto estabas orando? ¿Estabas en paz con todo el mundo? Enoc, cuando el Señor te llevó con Él, ¿cuántas buenas obras estabas haciendo? Y creo que Enoc ya está sonrojado y ya está pensando que la respuesta solo puede estar en un versículo bíblico y que la respuesta solo puede estar en las manos de uno, que es el Salvador. Vaya conmigo a Efesios, por favor, capítulo número 2, versículo número 4. No, te fuiste con el Señor, estás en el cielo disfrutando de su presencia y de su amor, eres un héroe.
Y creo que él tiene que detener al entrevistador y decirle: vas muy rápido, estás yendo en la dirección equivocada. Espera a que leas la respuesta. Y entonces sabrás a quién llamar héroe en esta mañana. Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8 termina diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. O sea, no, ¿por qué fuiste al cielo? Porque Dios me dio un regalo maravilloso para ir allá. Sí. Entonces, creo que en esos momentos él se está juntando ya a Enoc, se está poniendo de rodillas y dice: no me pueden seguir mirando a mí, yo no soy un héroe, yo no hice nada. Él lo hizo todo. Y entonces hacemos pasar al estrado al siguiente galardonado: Noé. Un hombre tremendo en las manos del Señor. Noé, que preparó un arca de acuerdo a las instrucciones del Señor, que fue obediente a lo que Dios dijo y que creyó al Señor cuando lo que iba a suceder jamás había sucedido. Porque para los que no conocen, la Biblia describe que antes del diluvio jamás había llovido sobre la tierra. Así que cuando Noé empezó a hablar del diluvio, la gente definitivamente tenía que pensar que este hombre estaba loco, porque estaba anunciando algo que jamás había sucedido, y algo que jamás había pasado. Y no solamente esto, sino que en medio de todo ese acontecimiento, Dios le da la gracia a este hombre de durante 120 años ser un predicador de la palabra. Creo que si hay algo que nos pudiera aconsejar este hombre Noé, es: no se cansen de predicar aunque nadie nos escuche. Porque yo les puedo decir, durante 120 años prediqué y nadie se me convirtió, nadie aceptó al Señor, nadie creyó en lo que yo prediqué. Por eso subimos solo 8. ¿Sí o no? Pero con toda seguridad que hasta el último día que hizo Noé, predicó acerca de el Señor. Fue un anunciador. Y yo creo que uno tiene que preguntarle a este hombre, y más nosotros en esta época, que hemos sido llamados a anunciar a Cristo. Ese es el tiempo donde con mayor ahínco nosotros debiéramos estar hablando de Cristo a todo el mundo. Porque el tiempo se acaba, el reloj está contando los últimos segundos. La venida del Señor va a acontecer a cualquier momento. A cualquier momento va a acontecer la venida del Señor. Y es el tiempo donde nosotros no debiéramos de callar acerca del Señor y preguntarle a Noé: ¿de verdad tú eres un héroe? ¿No te cansaste de predicar 120 años aunque nadie te creyó? Hasta el último momento hablaste de lo que el Señor iba a hacer. No callaste. ¿Qué? Eres un héroe. ¿Cómo hiciste para no quedarte callado y no desanimarte? Porque nosotros le decimos a una persona: Cristo lo ama, y si nos hace mal la cara, nos vamos y dice: no, que le hable el diablo. Entonces nos vamos desanimados porque no nos prestó atención a la primera oportunidad. Pero este hombre insistió y insistió hasta el final de sus días. ¿Y cómo lo hizo? Vaya conmigo por favor a Gálatas 1:15.
Y creo que él tiene que ir, como los demás, a encontrar la respuesta dentro de la palabra del Señor. Gálatas, capítulo número 1, versículo número 15. Y él empieza a anunciar acá un privilegio. Y dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre ¿quién? O sea, ¿por qué él no se cansó de predicar? Porque fue la gracia de Dios en quién. Porque fue una elección de Dios. O sea, yo prediqué no porque yo fuera valiente para hablar, no porque yo fuera osado, ¿cierto? Porque a veces lo hacemos así con los demás y de verdad que nos hemos hecho mucho daño con esto. A veces perdemos la perspectiva de quién es. Y si yo soy capaz de hablar en público, entonces yo quiero que el otro que es muy tímido tiene que hablar en público. ¿Así lo hace el Señor? No. ¿Qué está diciendo él? O sea, yo no tengo que obligar a nadie a predicar. Yo lo que me tengo que dar es que la gracia de Dios puso su mirada en mí y me capacitó para que yo lo hiciera. ¿Qué tengo que yo hacer con los demás? Orar para que Dios los capacite, como Él lo ha hecho con quién, conmigo. Aunque lo haga de manera diferente. Es más, fíjense que a veces nos equivocamos tanto que los que están allá sentados muchas veces no aceptamos que el Señor haya o obre en personas de manera diferente. Y muchas veces nos acostumbramos a un estilo de predicación y queremos que todo el que se suba a predicar sea igual al primero que predicó, ¿sí o no? Y nos olvidamos de que es la gracia de Dios en cada uno y que cada uno es una persona que diferente. Cuando la gente me dice: pastor, ore por favor, que es que Dios a usted no escucha, yo le digo: vea, no se preocupe, Dios no nos escucha por la abundancia de palabras. Dios puede ser que yo ni siquiera sepa versículos bíblicos, pero si yo con todo el corazón le digo palabras tan simples al Señor como: Señor, no sé qué hacer, ayúdame, y se lo digo con todo el corazón, esa es una oración que es especial para llegar a la presencia de Dios. Y puede ser que a uno le termines pasando lo de los fariseos, que tenían abundancia de palabras, pero sus oraciones no pasaban del techo, jamás llegaban al cielo, porque sonaban bonitas, pero estaban vacías dentro de quién, dentro de su corazón y dentro de su vida. Entonces todo esto nos tiene que llevar a entender una condición: todo lo que va aconteciendo en mí. Si yo puedo ofrecerle a Dios lo que Él me pide, como le pasó a Abel, es porque Él produce en mí el querer, ¿cómo? El hacer. Y hay una respuesta en mi corazón. Si me pasa lo de no, que voy a ir con el Señor al cielo, no es porque yo sea mejor que los demás, es porque con su gracia y misericordia miró mi vida. Si puedo ser un pregonero de las palabras del Señor como Noé, no es porque sea mejor que los demás, no es porque hable mejor, no es porque me expongo, no es porque tenga una mejor memoria, no es porque tenga una mayor capacidad, es porque por su gracia Él decidió mostrarme a su Hijo para que ahora yo lo muestre a través de mi vida. Amén. Así que ¿de dónde vamos encontrando a Noé? Nuevamente diciendo: yo no soy digno de ser llamado héroe. Si yo prediqué, es porque la gracia de Dios obró en mí. Así que aquí el héroe es ¿quién? El héroe es el Señor. No soy digno de que se me haga ningún reconocimiento. Todo el reconocimiento tiene que ser ¿para quién? Para Él. Y sigamos con el siguiente: Abraham. Abraham, dice el Señor que Dios le hace un llamado, como el que nos ha hecho a nosotros. Y en ese llamado
que Dios hace a Abraham, lo llama a salir de una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y dice que Abraham se paró y se fue sin saber a dónde iba, confiando en el Señor. Y yo creo que a Abraham sí tendríamos que preguntarle muchísimo, muchísimo. Y especialmente cómo se sintió Abraham el día que tuvo que subir al monte Moriah a ofrecer a su hijo el sacrificio, porque el Señor se lo pidió. Abraham, ¿cómo fue posible todo esto? ¿Cómo fue posible que pudieras ofrecer todo esto? ¿Cómo fue posible la obediencia? ¿Cómo fue posible que no le negaras nada al Señor? ¿Cierto? Y es que muchos sacamos pecho porque creemos, es que yo puedo, es que yo soy capaz. ¿Usted no ha visto gente que es así? ¿Sí o no? Es que si usted no es capaz de hablar, mi hijo, yo sí soy capaz de hablar. ¿Sí o no? Es que si usted queda callado, yo hablo por usted. ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo esa persona con esa boca? Un desprecio inmenso sobre ese corazón. Porque Abraham, subiendo al monte Moriah, ¿qué tiene que decir? Toda esta entrega la ha hecho posible ¿quién? El Señor. Si el Señor no hubiese obrado en mi corazón, yo jamás le hubiera entregado ¿qué? Nada. Te pregunto, ¿Dios está obrando en tu corazón para que tú le entregues a diario? En todas las áreas. Dios está obrando para que le entreguemos nuestro tiempo. Es más, Dios está obrando para que le entreguemos nuestras cargas. Porque Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré que. ¿Por qué el pueblo sigue tan cargado? Porque no ha querido venir a dónde? A los pies del Señor. Porque Él dijo que Él tomaría nuestras cargas y nos dejaría la de Él, que liviana y ligera. Y entonces, si le preguntamos a Abraham, tú eres llamado el padre de la fe, un hombre digno de imitar porque creyó. Y creo que Abraham tiene que mirarme y decirme, no me llamen héroe, porque la fe no nació en mí. La fe es un don de Dios que Él puso en mí. Si yo pude creer en Él, es porque Él puso de su fe en mi corazón, para que yo confiara en Él. Y creo que ya está Abraham ahí al pie de rodillas, ¿junto a quién? Junto a Noé, junto a Abel, junto a Noé. Y ya 4 personajes muy reconocidos en la Biblia se han negado a que se les reconozca que algo. Y todos han indicado que el único que merece reconocimiento es el Señor. Pasemos a otro personaje bíblico. Vamos a ver 2 más de los muchos que hay ahí. Moisés. Moisés. Un hombre que enfrentó muchas maravillas. Y tal vez si cualquiera de nosotros le preguntara a Moisés, o sea, ¿qué sentías, qué experimentabas, Moisés, en tu corazón cuando golpeabas la roca y de la roca salía agua que se convertía como en un río? Y yo creo que Moisés lo único que tendría que decir, yo lo único que sentía era unas ganas de llorar impresionantes, de ver que Dios hiciera tantas maravillas. Porque sabe, Dios hace obras sobrenaturales, pero nosotros queremos atribuírselas al hombre. Y queremos decirle, Moisés, pero eras tú el que golpeaba la roca. Y Moisés decía, sí, yo la golpeaba, pero el que hacía salir agua de ella era Dios. ¿Sí o no? Por eso a veces nos equivocamos tanto y nos volvemos ídolos a los pastores. Porque una persona lo máximo que puede hacer es orar por otra, pero no es mi oración la que lo sana a él, es el poder de Dios cuando me toca. Así que, pastor, usted oró por mí, me sané. Yo hubiera podido orar por usted. ¿Alguna vez le compartimos que había un pastor
yo creo que mi esposa se acuerda cómo se llama, ¿sí o no? Que podríamos llamarlo el pastor de los santos óleos. Si usted quería que alguien se muriera, llevaba a ese pastor. El pastor oraba por un enfermo, al otro día se moría. Eso era fijo. Pablo Hurtado se llama. Tiene como 90 años. Y tenía, ¿sí o no? Todos sabían. Enfermo por el que oraba el pastor Hurtado, enfermo que al otro día se moría. ¿Sí o no? Y puede pasar así: ay, pastor, es que yo me sané porque usted oró, no por mí. No, porque Dios me permitió orar y en su gracia Él se quiso manifestar sobre su vida y lo sanó. O sea que yo no tengo nada que ver con que Dios lo haya sanado. Así que no me dé ni gracia, no me dé honra, no me dé gloria. Y eso es lo que tiene que decir por Moisés ahí diciendo: venga, ¿por qué insisten en que yo hacía salir agua de la roca? Si yo lo único que hice fue embarrarla. Un día se me saltó la piedra y le di fue 2 garrotazos a la roca. Y Dios es tan bueno que hizo que saliera el agua, pero fue Él el que lo hizo. Moisés, ¿y cómo fue cuando golpeaste las aguas y el mar se abrió en dos? ¿Sí o no? Y él volver a mirar a la gente: ¿cómo les explico que no soy yo? O sea, ¿cómo les hablo? Así hay que decirle a la iglesia. O sea, ¿cómo les explico que no son los hombres los que hacen milagros? Son Dios, es Dios el que hace milagros. Así que no te le arrodilles a los hombres, no le rindas culto a los hombres. Alguna vez trajeron de Pereira a Pablo Portela, hizo una campaña en el Coliseo y muchas personas se sanaron, de acuerdo a lo que contaron, ¿sí o no? Fuimos a una casa de unos creyentes y allá creyentes cristianos tenían una foto de Pablo Portela y una velita prendida al frente. ¿Sí o no? Porque insistimos en creer que es el hombre el que hace. Y ahí está Moisés diciendo: vean, a mí sí que me llegó el momento de desaparecer. Yo no soy el héroe es Él. Él fue el que abrió el mar en dos. Él fue el que hizo. Es más, en la palabra está escrito. Vaya, mire conmigo, por favor, Éxodo 14. Solo vamos a mirar 2 versículos. Si quieres lees toda la historia en casa. Éxodo capítulo número 14. Versículo número 13. Éxodo 14, 13. Toda la gente está llena de temor. Están corriendo de un lado para otro, están al borde del mar, los egipcios los están persiguiendo. Y miren lo que Moisés dice: y Moisés dijo al pueblo, verso 13: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre. Verso 14, y subrayenlo en su Biblia: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? ¿Sí o no? ¿Qué dijo Moisés? ¿Cuánto tuvo que ver Moisés ahí? Nada. ¿Sí o no? Ya Moisés se está arrodillando mientras leemos la siguiente. Verso 24, pase al día siguiente. Pasó la noche, estaba amaneciendo y dice que aconteció a la vigilia de la mañana, entre 3 y 6 de la mañana, que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento. Y mire lo hermoso: no fue la fuerza del agua cuando se cerró la que desbarató los carros que tenían los egipcios para pelear. Antes de que las aguas se cerraran, Dios ya les había desbaratado los carros. Léalo ahí, versículo número 25: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra nosotros. Ahora Moisés está diciéndole: miren, no me miren a mí, yo no soy ningún héroe, yo no hice nada, yo lo único que hice fue seguir las instrucciones de Dios. Dios era el que estaba aquí haciendo, Él era el que estaba obrando, y ya está de rodillas diciendo: no me miren a mí, yo no tengo nada que ver.
Si hay alguien al que le deben de dar reconocimiento en esta mañana, ¿es a quién? Es a él. Y miremos el último personaje, David. El ser humano, en su anhelo de levantar el ego de los seres humanos, ¿cierto? Por eso lo más perverso que puede haber en la predicación del Evangelio es llamarte a los pies de Cristo, que para que Cristo saque el héroe que hay en ti, ¿cierto? Eso es lo más perverso que puede haber al predicar la palabra del Señor. Porque hoy en día se habla es del heroísmo de los hombres de la Biblia, pero no de las maravillas que Dios hizo. Y ya hemos visto 4 personajes que nos han dejado claro que ellos no tienen nada que ver. Todo lo hizo ¿quién? El Señor. ¿Sí? Hay un escenario tremendo, ¿cierto? De David enfrentando a un gigante que estaba humillando al pueblo de Dios. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Goliat, ¿cierto? Un hombre de más de 3 metros de alto, fornido, ¿sí? Tenía una sola lanza que tenía más de 3 metros, la sola lanza. A veces se la tenían que cargar entre 2 hombres. Era muy pesada, ¿cierto? Y sale un hombre pequeñito, porque David era de la estatura de entre 1,55 y 1,60, ¿cierto? O sea que David era la mitad del tiempo. Aparte de eso era jovencito, tiernito. No tenía la musculatura para salir aquí a pelear, ¿cierto? Y si pasamos a David, le preguntamos, David, ¿qué puntería? Donde en estos tiempos David participaras en los olímpicos, de seguro eras medalla de oro. Porque a la distancia que le apuntaste a Goliat y meterle la piedra por el único huequito que tenía su casco, ¡qué puntería, David! Creo que David sonreiría, y si le pudiéramos leer el pensamiento diría, este entrevistador sí está loco, no sabe ni dónde está parado. Yo la verdad no sé ni apuntar. Bendito Dios que él fue el que lanzó la piedra. Yo solamente la tomé para ponerla en las manos de Dios. Él fue el que la lanzó. Él fue el que apuntó. Tengo que decirles que no fui yo el que derribé a Goliat. ¿Cómo que no, David? Si siguen leyendo la historia, después me tuve que enfrentar a los hermanos de Goliat y casi me matan. Usted va y lo encuentra. Más adelante se encontró con los otros 4 gigantes, por eso él llevaba 5 piedras. Era Goliat y 4 hermanos más. Dice la Biblia que uno de ellos, uno de los hermanos de Goliat, tenía 24 dedos, 6 dedos en cada mano y de a 6 dedos en cada pie, fuera de que eran de 3 metros. Y uno de esos casi lo mata. Y salieron los hombres de David a defenderlo y a llevárselo porque no había salvación. Y él está diciendo, mire, de seguro que así como me salvaron de las manos de los hermanos de Goliat, así fue la mano de Dios la que me salvó de Goliat. Así que yo lo único que puedo decir esta mañana, amada iglesia, de seguro diría David, el héroe no fui yo. No me vuelvan un anticristo llamándome héroe. Si hay alguien al que tienen que mirar esta mañana, al único que derriba gigantes es él, el Señor de los ejércitos. Y ya encontramos a 5 de los hombres de la Biblia postrados diciendo, no los entrevisten más, tienen que entrevistarlo a él, porque es que él fue el que hizo, él fue el que obró, él fue el que se manifestó, él fue el que hizo maravillas en medio de nosotros, ¿cierto? Y entonces ahora vamos a pasar a entrevistarte a ti, al personaje que tú eres, a la vida que has llevado todo este año con el Señor. Y tal vez en este año has tenido logros, tal vez este año has podido superar problemas, has podido salir de dificultades, has podido lograr cosas que te habías propuesto al comienzo del año. Y llega ahora al final, ¿sí o no? Se mira al espejo y dice, Señor, gracias por lo que yo soy.
Y el Señor le dice, antes de que continúes hablando neciamente, ¿por qué no miras quién es el que ha hecho? Es que no te has dado cuenta que si este año fuiste sabio, fui yo el que te dio sabiduría. Que si pudiste enfrentar los problemas y saliste adelante de ellos, fue porque yo peleé por ti. Es que es más, acuérdate cómo estabas que botabas la toalla en medio de la dificultad. Es más, llegaste a no querer saber nada de mí. Llegaste a pensar que yo solamente era un espejismo. Tu corazón temblaba. Sentiste que era el momento de la muerte, pero no te dabas cuenta que yo estaba peleando por ti. Lograste ganar tu año de estudio porque yo estaba ahí ayudándote, dándote la sabiduría. Yo fui el que te hice perseverar cuando no querías estudiar más. Cuando estabas hasta aquí de tu trabajo, fui yo el que te di descanso. Y ese que estaba erguido, ¿a dónde tiene que empezar a pasar? ¿Dónde se tiene que empezar a poner? Tiene que empezar a decir, no me entreviste más, por favor, entrevístenlo a él. Tiene que ir pasando al lado de David, de Moisés, de Abraham, de Noé, de Abel. Empezar a ponerse de rodillas y decir, todo lo que ha pasado este año conmigo, Él es el que merece la gloria. Ven conmigo al Salmo 34, por favor. Salmos, en el capítulo número 34. ¿De qué nos podemos gloriar? ¿De qué nos podemos gloriar? Salmo 34, vamos con los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos, amados. Te pregunto, ¿pasó Abraham dificultades? ¿Pasó Moisés dificultades? ¿Pasó David dificultades? Pero particularmente tú miras la vida de estos hombres y en medio de sus dificultades no se quejaron, alabaron a Dios. En medio de sus dificultades no levantaron un porqué al Señor, levantaron acción de gracias. Y mire lo que dice, amado, yo te invitaría a que puedas meditar mucho sobre este salmo y que puedas pensar que este año que se aproxima tiene que ser un año de alabanza al Señor. Dice el verso 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continuamente. Y por aquí entre los que estaban arrodillados se escuchó un amén. Porque Él es el Dios de nuestras victorias. En el Señor se gloriará mi alma, verso 2. Lo oirán los mansos. ¿Y quiénes son los mansos? Los que han aceptado la mano de Dios sobre sus vidas. El señorío de Cristo sobre sus corazones, ¿cierto? Verán ese Enoc, ese Noé, ese Abraham, una iglesia aceptando y levantando su corazón en torno a darle honor al Señor. Y dice, lo oirán los mansos y ¿qué? Y se alegrará. Verso 3, engrandecer al Señor conmigo y exaltemos a una que te pregunto, ¿tienes mucho que agradecer hoy al Señor? ¿Tienes mucho que agradecer hoy al Señor? ¿Tienes mucho que agradecer? Mira, saltémonos un poquito al versículo 19. Porque puede alguno estar pensando ahí, dice, sí, pastor, pero es que a usted no le tocaron los problemas que yo tuve que enfrentar. Es que no le tocaron las luchas que a mí me tocaron. Pero mire lo que dice el verso 19. Muchas. David tiene ahí la versión del lenguaje actual. ¿Alguno la tiene por acá?
para que me lea ese versículo 19 en la versión del lenguaje actual, como dice de hermoso. El verso 19 en la Reina Valera dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? El Señor. ¿Cómo dice en esa? 34:19. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Amén. Los que son de Dios podrán tener ¿qué? Muchos problemas, pero Él los ayuda ¿a qué? A vencerlos. Donde más palpable se hace la mano de Dios es en las dificultades, donde vemos más el obrar de Dios de una manera sobrenatural. Vuelva ahí al verso número 4. Ya vemos entonces, la primera invitación es que se llene nuestra boca de ¿qué? ¿Cada cuánto? ¿Sí o no? Dile al que está al lado, mírenlo a los ojos y dígale: hermano, llegó el tiempo de dejar la queja. Llegó el tiempo de dejar el lamento. Llegó el tiempo de dejar de llorar por las dificultades. ¿Sí o no? Por ahí hay una canción que se la invito a que la escuche, ¿cierto? Que dice: alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás en dificultades, alaba. Si estás en crisis, alaba. Amén. ¿Y a qué nos invitan estos hombres de Dios? A alabar al Señor en todo tiempo. Verso 4. ¿Y saben por qué? Porque Dios es propicio en sustentar a todos los que le buscan. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos. ¿Cuántos temores tenemos? ¿Cuántos temen morir? ¿Cuántos temen enfermar? ¿Cuántos temen una crisis económica? Y uno a veces empieza a mirar y hay muchos temores dentro del corazón, pero busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Verso 5, mire lo hermoso: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Verso 6, este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. ¿No le parece hermoso? ¿Sí o no? Entonces, aparte de dar alabanza, ¿qué más hay que hacer? De acuerdo a esos 3 versículos que llevamos. Vuelva y lea. Verso 4, busqué a quién. Verso 5, los que miraron a Él. Verso 6, este pobre ¿qué? ¿Sí o no? Entonces, aparte de que nuestra boca se llene de alabanza, ¿de qué tenemos que llenarnos? De la búsqueda del Señor, de buscar a Dios. Verso 7, y hay una seguridad para nosotros. Y el ángel del Señor, ¿quién es el ángel del Señor? Jesucristo. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 8, gustar, o sea, probar y ver que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en él ¿qué? Confía. Verso número 9, temed al Señor vosotros sus santos. Y mire lo hermoso: pues nada le falta a los que le temen. ¿Tendrá Dios cuidado de nosotros? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por. Versículo número 10. Los leoncillos tienen hambre. La traducción original de acá es los ricos tienen hambre, pero los que buscan ¿a quién? Al Señor, no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme,
El temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua ¿de quién? ¿Sí o no? O sea, deje de criticar, deje de quejarse, deje de señalar. ¿Y tus labios de hablar qué? Deje de ser chismoso. Apártate del mal, deja de pecar y haz el bien, busca la paz y qué, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor ¿qué? Y los libra de todas sus angustias. ¿Dónde pasó nuestro corazón ahora a estar al lado de quién? De esos que están postrados diciendo, mira, nada tiene que ver conmigo, no me exalten a mí, no me hagan ningún reconocimiento a mí, reconozcan que Dios está obrando en mí. Reconozcan, 1 Corintios 15:10. Escríbete. 1 Corintios capítulo número 15, versículo 10, si me acompañan con la guitarra, por favor. 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Estamos ahí, vuelva y léalo. Verso 10. Pero por la gracia, por el favor, por la ayuda, por la manifestación, por el poder de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la